Un saludo a todos. Hoy tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a un joven tunero, fotógrafo de profesión, pero que bueno, ya él mismo nos abundará un poco más sobre su vida, sobre su pensamiento y también sobre cómo ha transcurrido este tiempo después que se sumó al movimiento Somos Más en los pasados días. Un saludo a Hanger. El gusto es mío. ¿Cómo estás? Bien, bien. Acabo de llegar. Bueno, Hanger, cuéntanos entonces un poco más de tu historia. Bueno, primeramente agradecerte por haberme invitado a tu programa. No, el placer es nuestro. Gracias. Bueno, nada, me gradué de maestro primario. Trabajé 7 años en una escuela primaria en Las Tunas. Lo que pasa es que, bueno, luego, a modo de mejorar un poco mi economía, mis niños, tengo 2 bebés maravillosos, un poco que mejorar mi economía, ingresé ahora en el tema este de la ley que autoriza el trabajo por cuenta propia y en el negocio de la fotografía. ¿Qué tiempo llevas realizando este negocio? Alrededor de 5 años, casi 6 años. Bueno, se puede decir que ya eres todo un experto en el tema de la... Bueno, algo así. Siempre de pequeño me gustó lo que es este mundo de la artes plásticas, el mundo de las artes, y bueno, no pude estudiar artes plásticas y bueno, ingresé entonces en este tema de la fotografía. Bueno, eres un muchacho muy joven, entonces en esencia has sido profesor, graduado de pedagógica, nos contabas, Pepito Tey, ¿no? Sí, allá en el ICP, Instituto Superior Pedagógico. El motivo de que estemos conversando hoy aquí es fundamentalmente de que esa vida apacible, que de alguna manera venías llevando a cabo a partir de interesarte un poco más por la política, un poco más no solo por los problemas domésticos que tenemos todos los cubanos, sino también por lo que le pasa al país, a la nación, y por la forma tal vez de cambiar lo que a nosotros no nos gusta sobre eso. Entraste, estableciste contacto conmigo y tuvimos un encuentro en Las Tunas donde, bueno, ya les cuento que Hanger fue el protagonista de que pudiéramos reunirnos en la ciudad de Las Tunas y conversar allí con muchísimos jóvenes interesados por mejorar las condiciones de nuestro país, como estamos todos. Hanger, ¿qué pasó a partir de ese encuentro? Bueno, fue algo muy emocionante para mí, porque fue algo que siempre quise. Desde pequeño me interesaba me preguntaba la problemática que vivíamos nuestra sociedad cubana. Y bueno, a raíz de tus entrevistas, te conocí, hice contacto contigo, llegaste a Las Tunas, o sea, pudimos llegar hasta Las Tunas. Muchas personas comparten tu criterio, tanto estoy segura, en todo el país y en mi provincia. Hice contacto contigo, mis amistades se interesaron también por por el encuentro que íbamos a tener contigo y bueno, sucedió. Fundamos afortunadamente el movimiento Somos Más, donde muchos jóvenes ahí, bueno, como pudieron ver en el video, participamos, dimos nuestro criterio y bueno, a tu regreso a La Habana, como era de esperar, fuimos la gran mayoría, todos, llamados por los agentes de la seguridad del Estado. Bueno, ahí... Eso es interesante, perdóname, para ir llevando una secuencia y poder entender cómo ocurre este proceso, que además siempre usan los mismos métodos y yo creo que es un modelo que han estandarizado en Cuba y que incluso pretenden exportar a otros países como Venezuela y demás. Hanger, antes que todo, tú me cuentas que había un estado de opinión, o sea, había un grupo de jóvenes que te comentaban, que coincidían, no tanto con mi persona, porque eso no es lo más importante, sino con las ideas que estábamos exponiendo en el movimiento y demás. Entonces, hacemos el encuentro, los jóvenes dicen sí, esto es correcto, yo concuerdo con estas ideas y quiero sumarme a apoyarlo, y luego entonces los llaman uno a uno. ¿Qué eran las cosas que esencialmente planteaba la seguridad del Estado en estos encuentros? Bueno, nos llaman a todos, o sea, la gran mayoría nos llaman. ¿Qué es lo que nos decían ellos a nosotros? Por ejemplo, a mí, personalmente a mí, mira Hanger, bueno, había algo muy interesante. Yo ciertamente me reía para adentro cuando utilizaron este término conmigo y pensaba que esos términos ya ellos los habían olvidado, ¿no? Me decían, mira Hanger, tú no sabes que detrás de esto está el enemigo. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Cuál era el enemigo? ¿No? No podemos dejar que la revolución se caiga, no podemos permitir que los jóvenes se reúnan, no podemos permitir que ustedes tengan ese tipo de debates. Bueno, pero seguramente era interesante para ti escuchar que te diga un oficial de la seguridad del Estado
que si los jóvenes se reúnen, si los jóvenes debaten, entonces se cae la revolución. Bueno, yo le decía a ellos que llevamos mucho tiempo, van a cumplirse creo 56 años de revolución, de la revolución que dicen ellos que tienen. Y una de mis inquietudes, las que le planteé ahí a este señor, Teniente Coronel Martín, yo le decía que bueno, yo no tenía que oír ningún discurso de nadie ni ver a nadie, simplemente yo estoy viendo los problemas, los estoy viendo yo, y estoy viendo que mi país en 56 años está totalmente devastado. Yo le decía a este señor, le decía, mire las calles de mi país, mire las casas de mi país, el cubano no tiene dinero ni siquiera para pintar una casa, para arreglar una ventana. Mírenle la piel a los cubanos, mírenle el pelo a los cubanos, la cara de disgusto con la que el cubano va al trabajo diariamente, la que regresa. Esto conlleva muchos problemas, incluso familiares, problemas de matrimonio. Llegas a la casa, no hay de nada, no tienes de nada, discusiones entre marido, mujer, todas esas cosas. Bueno, a mí me ha pasado personalmente a mí. Y le planteé todo este tipo de inquietudes que yo tenía. Le dije además que para mí era un honor tener una persona, un agente de la seguridad del Estado delante de mí, para realmente plantear los problemas a las personas que están detrás de nosotros, los jóvenes. Bueno, era la primera vez que alguien te escuchaba, ¿no? Sí, la primera vez que alguien me escuchaba perfectamente. Cuando me preguntó así lo... Aunque ellos no escuchan mucho. No. Pero por lo menos aparentan un interés en saber cuáles son tus ideas y demás. Y entonces has tenido esas inquietudes toda la vida y ahora, gracias a que nos reunimos en la tuna, entonces hay alguien que te está escuchando. Sí, yo realmente yo perdí el miedo. Algo que yo tenía, ese temor, lo perdí ese día. Cuando vi a ese señor delante de mí, que me hizo aquellas preguntas, yo de momento, yo digo, bueno, este es el momento para conversar con las personas que realmente tienen que escucharnos. Y le decía que sí, que ese era el problema que los jóvenes allí debatíamos. Ahora, Jaime, perdona que te interrumpa. Una cosa que yo aprecié, porque a mí me pasó exactamente lo mismo, cuando a mí me llamaron y empezaron a hablar de la CIA, del enemigo, yo el análisis que hacía luego, tranquilo, en mi cama, era el siguiente. Tú estás creyendo que yo soy un estúpido. Tú estás creyendo que yo no tengo capacidad propia de analizar, de ver la situación que tiene mi país. Porque realmente el hecho de que para que un cubano se reúna, se manifieste, intente cambiar la situación que tiene, el hecho de que tenga que venir un tipo ni de la CIA, ni de la USAID, ni de los Estados Unidos a mostrarte la realidad que tú estás viviendo desde que te levantas hasta que te acuestas, es realmente una gran incapacidad de esas personas, ¿no? O sea, porque yo no tengo, nadie mejor que yo conoce la vida que estoy viviendo, la vida que están viviendo mis vecinos, que están viviendo mis padres, que están viviendo mis abuelos. Entonces realmente cuando tú me dices que mis ideas no son propias, que mis ideas son de los Estados Unidos, un país además donde la gente tiene una altísima calidad de vida, que no creo que ellos conozcan más mi realidad que como la conozco yo, realmente tú estás pensando, o sea que yo soy un ser incapacitado de pensar por cuenta propia, ¿no? No sé si sentiste lo mismo. Sí, yo lo sentí. Incluso ellos usan, por ejemplo, ese término de gusano, mercenario, contrarrevolucionario. Y yo le decía, bueno, yo no me considero un gusano, por eso esa palabra por lo menos me ofende a mí, ¿no? Y a todos los que estábamos allí, porque simplemente éramos jóvenes que queremos que nuestra sociedad tenga un mejor nivel de vida. Queremos, por ejemplo, planteamos allí uno de los temas, hoy los jóvenes, la juventud cubana no quiere estudiar. Cuando llegan al tercer o cuarto año de su carrera la dejan, porque simplemente dicen, bueno, ¿de qué me vale estudiar 17? Yo por lo menos 17 años de carrera. ¿De qué me vale estudiar? Y al final los ingresos, mi vida, mi proyecto de vida no se va a cumplir. Y yo le decía que si eso era ser un contrarrevolucionario, que si esas cosas, que con nosotros plantear aquello éramos contrarrevolucionarios. Le planteé además, por ejemplo, familias cubanas, personas, yo tengo amistades mías que llevan 7 años sin ver una hija, sin ver un nieto, personas que yo le preguntaba al señor, ¿y la culpa de quién es? ¿De los americanos? ¿O es la culpa de alguien que permitió que esa persona se fuera a otro país a hacer su vida como un ser social, cosa que no pudo ser aquí en Cuba? O sea, todas esas preguntas se las hice. Realmente tuvimos un debate aproximadamente de 1 hora. Una de las cosas... ¿Y cuáles son, en resumidas cuentas, los argumentos que maneja un oficial de la seguridad del Estado cuando se reúne con un joven revolucionario en el sentido clásico de la palabra revolucionario, no en los conceptos que la gente quiere escribir por ahí? El concepto de un revolucionario es una persona inconforme, luchadora,
transformadora que realmente cambia todo o intenta cambiar lo que debe ser cambiado para que una sociedad mejore. Pero no sé cuál es tu criterio, tú lo puedes expresar sin ningún problema, pero mi criterio es que las personas que están frenando el progreso, los cambios, la actualización real del país, que entremos al siglo XXI de lleno, son las personas que se hacen llamar los revolucionarios. Entonces, no sé cuál fue tu experiencia, pero en la mía, uno de sus principales cuestionamientos es que para que uno exprese estas cosas, tienen que pagarte dinero. Ah, ya, sí. Sí. Ellos, por ejemplo, me resulta gracioso ahora porque, o sea, yo que estoy ahora y un grupo de jóvenes en Las Tunas, estamos ahora inmersos en este proyecto, en este movimiento Somos Más. Nos reímos ahora porque cuando debatimos, cuando conversamos, ¿no?, entre todos, que todos queremos la mejoría para nuestro país, de una manera pacífica, válido aclarar, nosotros nos decíamos, bueno, y yo te pregunto a ti, ¿te hemos pagado? ¿Alguien nos ha dado dinero? Y me han dicho, no, a mí no me han dado dinero. Simplemente estoy en un lugar donde debatiendo los problemas que realmente queremos resolver para el futuro de nuestro país. Y punto, y más nada. Y entonces, y te das cuenta como en la televisión dicen que la CIA, que los americanos, que nos pagan, que son financiados. O sea, realmente ahí es donde los muchachos se dan cuenta y dicen, bueno, realmente es verdad que hacen una mentira todo este tiempo, todos estos años. Yo por lo menos no conozco a nadie que me haya venido a mi casa. A mí me dijeron que era un mercenario. Me dijeron en mi edificio, tú eres pagado por la CIA. Y digo yo, bueno, mi hermano, pues pasa a mi casa, mira el baño de mi casa, mira la meseta de mi casa, cómo está. El problema es el siguiente. Yo creo que durante todos estos años, el gobierno cubano ha creado ese hombre nuevo, el que ellos le llaman, pero que ese hombre nuevo no es superior en nada al hombre que había antes. O sea, el hombre nuevo que ellos han creado es una persona que no comprueba las cosas, que lo que le dice un medio de televisión, que además estamos claros que es un monopolio del Estado, no lo cuestiona, no pide pruebas. Entonces a ti te dicen mañana, no, fulano es tal cosa, y realmente la gente lo da por asumido. Ya, es así. Y no pregunta, bueno, muéstrame elementos. Y además, los propios elementos que le dan, mezclados una verdadita con una mentirita, cuando tú los analizas a fondo no te están diciendo nada. Y otra cosa es que esos elementos no contradicen la realidad. O sea, yo no sería capaz de negar aquí, porque no lo conozco, el hecho de que alguna persona esté motivado por mejorar económicamente, como es lo natural de todos los individuos del mundo, que tenga una motivación económica o tenga una motivación del deseo de emigrar y que por eso tal vez decida pronunciarse políticamente. Bueno, seguramente en todos los grupos humanos hay personas que asumirán una actitud más positiva que otra, pero yo me pregunto, ¿y de quién es culpa eso? ¿De quién es culpa que cientos de miles de jóvenes en nuestro país deseen emigrar? Unos se tiren en una lancha, otros falsifiquen un pasaporte, otros vendan su casa, vendan sus muebles, vendan todo lo que tienen para comprar una visa a México o Ecuador, u otros intenten aliarse a un grupo de oposición y demás para realizar un aval e irse para Estados Unidos. Sí, pero vamos a analizar el fondo del asunto. ¿Por qué se quieren ir de Cuba? Por todas esas vías, los jóvenes de nuestro país. Bueno, yo sobre ese tema es uno de los temas que nosotros hablamos en el movimiento. Nosotros, una de las ideas que planteamos allí es que, en primera, no debemos ingresar al movimiento con el objetivo de salir del país. Nosotros tenemos que tratar por todos los medios de arreglar nuestro país, porque es lo que, ahora es uno de los temas que hablamos es, por ejemplo, ahora mismo nosotros nos vamos, yo me voy del país, cualquiera de los jóvenes, nos vamos del país. ¿Qué es lo que hacemos? Le estamos dejando el terreno libre a ellos. Ellos más bien lo que se burlan de nosotros es, bueno, uno menos con que tenemos para pasar trabajo. Le dejamos el terreno libre, se ríen de nosotros, a la vez nosotros nos vamos para allá, trabajamos, mantenemos nuestra familia, entonces nuestra familia se está manteniendo con el trabajo y el sudor de nosotros allá. ¿No es mejor quedarnos aquí todos, arreglar las cosas? El cubano se pregunta, ¿pero cómo? ¿Qué hacemos? Hay que dejar bien claro que el cubano, no por hablar en el cuarto de su casa, en la cocina o con un compañero a escondida, las cosas no van a cambiar. Yo le pongo ejemplo y nosotros ponemos ejemplo. Es como el tema de una mascota. Usted tiene un perrito en su casa, usted le da golpe, lo deja sin comer, el perrito está amarrado en la soguita ahí, el perrito no se revira con usted y usted sigue dándole golpe, lo sigue maltratando, pero el día que el perrito le muerda, el día que el perrito se ponga bravo, usted ya lo trata mejor, porque dice, el perrito me va a morder.
Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros durante 56 años. Otra de las cosas que yo quiero conversar contigo es cómo tú ves el tema del miedo en la gente que está alrededor tuyo. ¿Tú crees que existe miedo en el pueblo de Cuba o es que la gente está de acuerdo con la situación que tenemos y con lo que está pasando? ¿Qué tú crees sobre eso? Bueno, la gente, cuando tú le preguntas, ¿no? Siente cierto temor de expresar lo que siente, porque enseguida, como ya hemos hablado, ¿no? La economía del cubano depende del Estado. Eso es uno de los problemas que tenemos. Y depende no tanto del salario como de lo que se puede desviar. Así mismo. Y entonces eso es uno de los temas que tenemos que trabajar allá. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo trabajo en tal empresa, soy jefe de esto, soy jefe de almacén, soy quien dirijo tal cargo. Mira, yo voy a hacer todo lo posible por buscarme un trabajo particular, que yo no dependa de ellos. Pero yo sí quiero ingresar al movimiento porque yo necesito que alguien me escuche. Yo no aguanto más, mi economía no me da para mis hijos, no me da para mí. Ahora, vamos a razonar un poquito acerca del tema del miedo. Yo me pregunto, ¿quién debe sentir miedo en esta sociedad? ¿Debemos sentir miedo los ciudadanos? Las personas que no le estamos haciendo daño a nadie. ¿Quién es el que debe sentir miedo? Incluso a veces razono, ¿no será el gobierno y la seguridad del Estado las personas que más miedo sienten? Y los que están actuando movidos precisamente por el miedo. Porque yo creo que el que verdaderamente tiene miedo es el que cancela una exposición por el contenido de sus cuadros. El que verdaderamente tiene miedo es el que expulsa a un estudiante de la universidad por sus ideas y porque no puede ejercer un liderazgo en el resto de los estudiantes. El que verdaderamente tiene miedo es el que expulsa un trabajador de su fábrica, un profesor lo quita enfrente del aula cuando está transmitiendo un grupo de ideas que pueden poner en peligro los privilegios y el estatus que un grupo muy reducido de personas disfruta en este país. ¿No serán ellos los que más miedo tienen? Sí, yo pienso que sí, absolutamente. Las Tunas, mi ciudad, es una ciudad muy tranquila. Nunca habíamos tenido algo tan relevante como hasta ahora. El movimiento Somos Más. Y a raíz de ahí yo me he dado cuenta que sí tienen miedo, sí tienen temor que los muchachos se reúnan, que se reúnan más personas. Cuando, por ejemplo, a mi celular me entra un mensaje, un correo, alguna llamada telefónica, ellos la ven y enseguida me llaman y se preocupan mucho por la situación. Entonces yo me digo, bueno, está dando resultados. Ellos realmente, lo que nosotros estamos haciendo les preocupa. Y si yo pienso que ellos tienen, no sé miedo qué, no sé, que me parece que tienen miedo a perder algo, yo pienso que sea un poco que, porque lo más triste de todo esto es que ese trabajo que hacen ellos están conscientes, ¿no? Que nosotros tenemos la razón. Yo pienso que un poco que ellos temen a esa casa que le dan, a esos beneficios que tienen ellos, como yo les decía, esos televisores que le dan a precios muy módicos, un televisor. Bueno, es que, perdóname, son personas que han construido toda una infraestructura de vida sobre la base de destruir la vida de otros. Así mismo. Entonces, posiblemente ese miedo tengan toda la razón en tenerlo. No por nosotros, fundamentalmente porque somos personas que nacimos después que sucedieron los hechos más violentos que de alguna manera han marcado la historia de nuestro país, las crisis migratorias. Éramos unos niños cuando sucedió el maleconazo, cuando le dieron cabilla al otro, cuando mandaron a los homosexuales, a los religiosos, a los más buenos. Nosotros somos incluso de la generación a la que menos miedo deberían tenerle tal vez, ¿no? Pero definitivamente una persona que se dedique desde que se levanta hasta que se acuesta en ver cómo está progresando un vecino, por qué fue a la tienda y compró 4 cervezas y qué es lo que está detrás de eso, y que viven obstaculizándole la vida a todo el que quiere progresar. Bueno, posiblemente es lógico que cuando se acuesten en la cama sienten miedo, pero más que miedo, yo pienso que debieran sentir vergüenza. Vergüenza. Además, porque no sé si tú te lo has preguntado, pero ¿qué le va a decir uno de esos, a veces gente joven incluso, oficiales de la seguridad del Estado? ¿Qué le va a contar a sus hijos? ¿Qué le va a contar a sus nietos? Porque la historia va en una sola dirección. Y la historia va en la dirección de los ciudadanos, del poder horizontal, de la gente expresándose, de la gente manifestándose. Ese es el sentido de la historia. Y cuando eso pueda suceder de aquí a 5 o 10 años, o a los que sean, ojalá sea lo antes posible, y los nietos y los hijos
digan, bueno, padre, pero tú eras uno de los que estaba impidiendo que este pueblo progresara. Tú eras uno de los que estaba reprimiendo a esos jóvenes que lo que querían era que su país se desarrollara, tener internet, tener comunicación y salir adelante. ¿Con qué cara van a mirar esa gente? Yo le decía a este señor en una ocasión, yo le decía, cuando usted debe tener unos 50 y tantos años, biológicamente usted va a morir primero que yo solamente tengo 31. Pero bueno, ojalá no muera para que usted pueda ver el cambio y juntos podamos ver que realmente nosotros teníamos la razón. Y yo le decía, usted se imagina el día que usted no esté, las personas digan, por ejemplo, el teniente coronel Martín se pasó toda su vida persiguiendo jóvenes, persiguiendo personas que realmente lo que querían era un cambio para un mejor bienestar en la sociedad cubana. Nunca lo logró porque las cosas nosotros sí vamos a seguir creciendo. Afortunadamente hemos recibido muchas llamadas de jóvenes, jóvenes que quieren ingresar en el movimiento y vamos a seguir creciendo. Nunca lo va a resolver. Usted murió y el país quedó en ruina total. O sea, no hizo, lo único que hizo en su vida fue perseguir personas que realmente lo que querían era un cambio en su país. No es mejor, como yo le decía, ustedes pueden formar parte de nosotros, ustedes, la seguridad del Estado, la PNR, la FARC, vayan ahí y hablen con Fidel y con Raúl y plantéenselo, comandante, no funciona. Son 56 años y no funciona. Mire las calles de este país, yo venía desde mi provincia hasta acá, hasta La Habana, y yo miraba las casas de mi país, es lo mismo, es el mismo paisaje, a lo largo y ancho de toda la isla, y esas cosas son también de las que yo le planteaba a ellos. Pero Hanner, tú sabes que a mí me llama la atención en eso que tú reflexionas y que yo estoy perfectamente de acuerdo contigo. Yo crecí escuchando una consigna que decía que los militares no eran más que el pueblo uniformado. ¿Y cómo es posible que si ustedes forman parte del pueblo, que si ustedes son hijos de este pueblo, no les preocupen los problemas del pueblo? Y no me cuentes que tú lo dices en la reunión allí de la juventud y del partido, porque sí, serían rastras de actas y de reuniones y de papeles en lo que ha derivado esas opiniones de ustedes. Aquí hace falta ir al debate público, a la confrontación política, y como decía Ángel ahorita, no nos estamos refiriendo a ir a la violencia. No, porque realmente, yo lo decía en algún artículo que publiqué, la peor deshonra que puede caer sobre la mancha de un uniforme militar es la sangre de un compatriota. Y cuando digo de un uniforme militar, digo también de mi ropa de civil y de ciudadano, y por lo menos mis manos no lo van a hacer. Yo le explicaba, discúlpame que te interrumpa, yo le explicaba en el tema ese de la violencia, que nosotros, de quién fue que nosotros cogimos esos ejemplos. No fue de la generación de los años 40, de los años 50. Ahora, es lo que yo le explicaba también. Nosotros, de toda aquella cantidad de cosas que hicieron aquellos jóvenes, Fidel, Raúl, Mella, yo le decía, nosotros no vamos a descarrilar un tren. Nosotros no vamos a reunir armas para asaltar una estación de policía. Nosotros no vamos a poner una bomba en una esquina. Nosotros no vamos a ser tan violentos como fueron ustedes cuando creyeron que tenían que cambiar esa realidad. Así mismo. Entonces, ¿qué más nos pueden pedir? ¿Qué nos van a pedir? Simplemente lo que hemos hecho es conversar, debatir de los problemas que nos están agobiando. Quizás hoy a alguien le parezca que no vamos a resolver nada, pero sí, cuando todos nos unamos, que seamos una gran multitud, que las personas pierdan ese temor, yo creo que sí, ya las cosas van a... Bueno, es que en la mayoría de los países donde se aplicó este tipo de experimentos políticos y todo este tipo de improvisaciones, y que siempre era el mismo discurso, fíjese, usted ve la película La vida de los otros, usted analiza lo que ha pasado en Polonia, en República Checa, en la parte de Berlín democrática, que paradójico, siempre le ponen democrática, Corea democrática, sí, le ponen el apellido que tanto odian, ¿no? Sí. En el sistema. Pero fíjese que es el mismo método, un enemigo, el imperialismo nos quiere destruir, nos quiere no sé qué. Entonces, realmente yo considero igual que tú, que un día nosotros seremos multitudes, los que decidamos realmente vivir un día en libertad. Porque realmente yo creo que ya lo pensamos. Ya nosotros solos y en nuestro marco y con nuestra familia y con nuestros amigos lo decimos. Pero la diferencia es que algunos ya hemos decidido no ocultarlo. Y es lo que queremos que la mayoría de la gente haga. Y no hay duda que cuando un pueblo no quiere seguir viviendo de la misma forma, existen oportunidades clarísimas para demostrar que no estamos respaldando ese proyecto que gira en círculo y que no nos lleva a ninguna parte. Tú ahorita mencionabas el 1 de mayo. Y realmente el 1 de mayo es uno de los días, para mí, de más tristeza. Porque los cubanos que no pueden ver los canales del extranjero, que no pueden ver lo que se divulga en el mundo, que solamente le muestran un par de páginas de internet, claro, con los países amigos, que halagan lo que sucede en Cuba.
y realmente no se dan cuenta del papelazo mundial que hacen los cubanos en Cuba, desfilando como las únicas ovejas en el mundo que salen a la calle a alabar a su gobierno. Existen dos gobiernos en el mundo donde puede pasar eso, Corea del Norte y Cuba. Fíjense que en los países más desarrollados del mundo posiblemente sean los países donde más protesta la gente. Yo he tenido la oportunidad, y se lo agradezco a tantos amigos en el mundo, en instituciones que me han invitado a eventos y demás, y he conocido el norte de Europa, he conocido Norteamérica, he conocido Latinoamérica también, y es muy raro que en la capital de cualquiera de los países no haya todos los días 3, 4, 5, 6 protestas por diferentes temas. Y son las personas que más calidad de vida tienen. Entonces, ¿cómo es posible que Cuba desaproveche la única oportunidad que tiene en el año de estar 1 millón y tanto de personas en la calle y que no haya ni siquiera un cartel reclamando un mínimo derecho con tantas cosas que se violan a diario? Me parece totalmente inconcebible, pero eso solamente puede ser el resultado de un país que está entrenado en trabajar en su propia contra. O sea, vivir con el miedo. Nos han enseñado a vivir con el miedo. Sí, pero hemos aprendido a compartir la vergüenza del gobierno sobre los problemas del país. Y no nos toca. O sea, la gente, cuando viene a visitarnos un dirigente mundial, como estuvo hace poco, la señora directora mundial de la Organización de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, había un cartel donde ella había expresado que Cuba era un ejemplo de salud y bienestar para todos. Sobre todo me llamaba la atención de bienestar, ¿no? Entonces, ¿cómo fue posible que esa señora se llevara esa percepción? Bueno, porque donde quiera que fue, estoy seguro que los trabajadores, que hasta la gente de servicio de esos hospitales, de esas salas, de esas calles, le pintaron un panorama en ese momento, creyendo que es su vergüenza la que está en juego. Le pintan un panorama, pusieron un mantel donde nunca había habido, dieron una merienda donde nunca le habían dado, pintaron una pared que jamás se había pintado. Entonces, ese tipo de actitud no hace más que ponernos a colaborar en contra de nosotros mismos. Hacemos todos los días que el gobierno quede bien. Todos los días hacemos que quede bien. Bueno, ¿y cuándo va a quedar bien el gobierno con nosotros? Somos el único país que no podemos ver todos los canales que quisiéramos. Somos el único país occidental que realmente no podemos contar con una conexión doméstica a internet para aprender, para desarrollarnos, para que nuestros hijos estén a la altura de los hijos de los países normales en el mundo. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a nosotros a preocuparnos por quedar bien con un gobierno que realmente lo que vemos en sus medidas, ahora mismo lo que está pasando con la aduana, cada vez que toma una medida, abre una endija por un lugar y cierra una puerta o una ventana por otro? O sea, esas son las cosas sobre las cuales nosotros queremos reflexionar y tenemos todo el derecho a hacerlo y no vamos a parar de hacerlo, porque somos jóvenes que hemos decidido invertir nuestra vida más en arreglar nuestro país que en mudarnos a otro y entonces intentar resolver los problemas solamente de nuestra familia, pero nuestra familia va a tener que seguir yendo a conversar con los mismos burócratas. Cuando vaya a resolver un problema de salud va a tener que ir a los mismos hospitales que tienen todos los demás. Cuando salgan nuestros abuelos a la calle se va a encontrar la misma acera llena de huecos, los mismos almendrones sin seguridad ninguna para trasladarse. Entonces, ¿qué hacemos con mandarle $100 al mes si realmente cuando salgan de la casa el país se lo van a encontrar destruido? Y no sé si tú te has dado cuenta de eso, pero yo realmente creo que es más barato que nosotros nos pongamos para resolver los problemas del país que nosotros nos vayamos a subsidiar los problemas del país. Así mismo, así mismo. Sí, es lo que te decía ahorita, que no vale la pena emigrar de Cuba para seguir haciéndole el juego a ellos. Las personas, yo escucho en la calle personas que me han dicho, ¿qué va? Yo creo que esto no es que nos arregle. Lo mejor que hacemos es irnos de Cuba. Le digo, no, mi hermano, lo que hace falta es arreglarlo. ¿Pero cómo hacemos? Bueno, pues vamos a unirnos. Vamos a unirnos. Para eso está el movimiento Somos Más. Es lo que decía ahorita, que el cubano piense que con el silencio las cosas van a venir solas. Si no cooperamos con esto, pues bueno, no resolveremos los problemas que por tantos años nos han golpeado. Yo me alegro de que hayamos podido tener esta conversación, vamos a tener muchísimas más. Yo le quiero enviar desde aquí un saludo a todos esos jóvenes en Las Tunas que han soportado interrogatorios, que sin ningún motivo... Más de 3 veces los han llamado. Sí, que han soportado amenazas, que a pesar de todo eso han dado el paso al frente y han creído en las ideas que nosotros defendemos. Yo te garantizo que por mi parte voy a estar pronto por Las Tunas, nos vamos a reunir, vamos a conversar, a no ser que bueno, nos los impidan allí físicamente. Ya buscaremos la vía. Pero no nos vamos a cansar de ejercitar nuestro derecho a encontrarnos, nuestro derecho a discutir ideas, a debatir temas, como mismo lo hacen ellos en el Palacio de las Convenciones allí, con el dinero del pueblo, con el dinero de nosotros, se reúnen cada vez que quieren
y además traen invitados de todos los países del mundo a hablar y a discutir cosas que no resuelven ningún problema para los cubanos. Bueno, nosotros por lo menos podemos decir que cuando nos hemos comido una pizza en la tuna, nos la comimos con nuestro dinero. Así es. No usamos el presupuesto público para eso. No se dejó de destupir ninguna alcantarilla en la tuna, ni de construir ningún consultorio para que nosotros nos reuniéramos ahí. Entonces nosotros no vamos a sentir ninguna vergüenza de lo que estamos haciendo, ni nos vamos a arrepentir de lo que estamos haciendo, porque creemos que además tenemos el derecho y tenemos la razón de serlo. Y si estamos equivocados, entonces que nos convenzan con decencia, con política, con respeto, que nos inviten a la mesa redonda, Yo le explicaba. que nos inviten a los debates de la Asamblea Nacional y que podamos allí expresarnos y entonces nos rebatan con ideas, las ideas que nosotros tenemos. Yo le proponía a ellos eso también. En una ocasión yo le llevé 10 preguntas. Me las respondió él ahí a su modo. Yo le hice las preguntas mías y yo le dije, pero vamos a hacer un debate donde nos reunamos jóvenes que televisen un programa, donde nosotros planteemos nuestras inquietudes y entonces los dirigentes nos den sus respuestas, que el pueblo las vea, que el pueblo las conozca. Eso es lo que nosotros proponemos. Porque bueno, sí, nos ponen programas en la televisión, pero bueno, todo el pueblo de Cuba sabemos que ellos ponen siempre lo que le corresponde a ellos. Todo es a favor de ellos, de su gobierno, de su política, y realmente el pueblo de Cuba, afortunadamente, ya no cree en esas cosas ya. Bueno, Wagner, entonces yo te deseo mucha suerte en tu emprendimiento, en tu empresa. Ojalá te sigas desarrollando como fotógrafo. Yo deseo que todos los jóvenes de Cuba que formamos parte de este lindo proyecto que se llama Somos Más, tengamos también un proyecto económico, un proyecto de familia, un proyecto de superación, porque realmente es necesario incluso una transformación humana. Es necesario, como decía una gran amiga nuestra, Joanny, hay que tener sueños más elevados para poder pujar y poder transformar nuestra nación, en una nación más próspera, en una nación donde el sentido del éxito sea el progreso, sea el avance, donde la pobreza realmente no sea un acto de culto, por el contrario, sea algo que busquemos la forma de erradicarlo en todas sus variantes y sus manifestaciones. Wagner, te agradezco tu presencia en este programa y bueno, espero que le transmitas a los jóvenes en las tunas nuestra disposición de seguir transformando junto con ellos todas las cosas que tenemos que mejorar en nuestro país. Un abrazo a todos y nos vemos pronto. Un placer haber estado aquí. Gracias. Y los sucesos van y vienen, pero los reales que el pie se mantienen por la sangre derramada en la lucha que no fue en vano. Somos más, lo que por la patria reclamamos.